Estaba a la mitad de mi avena cuando sucedió. Recursos Humanos no llamó. Ni siquiera enviaron a una persona, solo un correo electrónico autogenerado a las 6:17 de la mañana. Su contrato ha sido terminado. Por favor, devuelva todo el equipo de la compañía en un plazo de 72 horas. Su credencial ha sido desactivada. Sin aviso, sin un adiós, sin un gracias por 14 años. Simplemente bloqueado de Slack, la bandeja de entrada deshabilitada, la credencial muerta. Mi nombre es Arturo. Tengo 41 años, resido en Monterrey. Nacido y criado en Irapuato, Guanajuato. Sin internet en casa mientras crecía. Aprendí Linux por mi cuenta con libros de la biblioteca y aprendí C++ de un CD-ROM que tuve que pedirle prestado a mi profesor de química de la preparatoria. Entré en la oficina de Astrosistemas en San Pedro Garza García hace 14 años con un ThinkPad maltrecho y una corbata que le pedí prestada a mi compañero de cuarto. En aquel entonces, solo eran 5 tipos en un piso alquilado con sueños de dominar la nube. Yo construí la maldita infraestructura de sincronización que todavía utilizan. Sin base de código abierto. Sin código prestado de GitLab. Mía. Cada línea. Me salté cumpleaños. Me perdí el funeral de mi padre. Vi mi matrimonio desintegrarse desde la silla de mi oficina. Yo era el tipo al que llamabas en Navidad cuando los servidores se colapsaban y nadie más respondía. Arreglé las caídas, construí el sistema de redundancia, sostuve su backend a través de 4 grandes cambios de producto. Ahora estaba de pie en mi cocina, vistiendo pantalones de pijama y una vieja sudadera de una conferencia. La avena enfriándose en una taza desportillada, mirando el correo electrónico como si pudiera reescribirse solo. Entonces lo vi. Una oferta de trabajo. Una startup desesperada buscando un mago de los datos. Solo participación accionaria. De hecho, me reí a carcajadas. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. No porque fuera gracioso, sino porque ya había visto esta jugada antes. Ofrecer prestigio falso en lugar de dinero. Exprimir a algún veinteañero que piensa que el ramen es un grupo alimenticio y deshacerse de él antes de la serie A pensaron que estaba acabado, que era un peso muerto, solo otro ingeniero envejecido sin poder de negociación. Abrí el cajón de los trastos y saqué la vieja credencial que no se habían molestado en pedirme de vuelta. La partí por la mitad y tiré los pedazos a la basura. Luego abrí mi portátil y empecé a investigar. Estaba a mitad de la lectura de una plantilla de un acuerdo de confidencialidad cuando apareció el titular: la fusión entre Cifra Digital y Astrosistemas se desmorona por disputa de propiedad intelectual. Me senté derecho. El subtítulo lo decía todo: el trato se estanca en medio de un conflicto por la infraestructura de carga principal. Ese era yo. Ese era mi código. Podrían haber escrito mi nombre en negrita de 30 puntos en la parte superior. No habría hecho ninguna diferencia. Nadie fuera del antiguo equipo de desarrollo sabía lo que significaba infraestructura de carga principal, pero yo sí. Porque yo la escribí. ¿Solo? En la sala de servidores del sótano de Astrosistemas con café de máquina expendedora y una pizarra llena de ideas pegadas con cinta adhesiva. Esa noche, apenas dormí, mi mente no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la interfaz de línea de comandos que había construido desde cero, el esquema de gestión de memoria que escribí y que permitió a Astrosistemas escalar globalmente sin tener que pagar casi 2.000 millones de pesos en tarifas de la nube. No estaba inspirado en nada. Era mío. A la mañana siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, oí un golpe sordo en mi puerta principal. Sin un llamado, solo un sonido pesado. La abrí para encontrar un sobre grueso de color azul marino. Sin sello, entregado en mano. Mi nombre estaba impreso en letras mayúsculas doradas. Ramos y Valdés, S.C. Dentro había una carta legal que hacía referencia a la patente MX 10,611,342. Inventor, Arturo Rojas Méndez. La leí 3 veces antes de siquiera moverme. El número de la patente parecía una alucinación. Saqué mi portátil, lo escribí y pulsé Enter. Ahí estaba. Mi nombre, mi sistema, mi firma en la línea. Me recliné en mi silla y solté un lento suspiro. Entonces recordé algo.
algo en lo que no había pensado en años. Ricardo Solís, el antiguo director de tecnología, un tipo calvo con sudaderas y una postura perfecta. El tipo de ingeniero que no tocaba el código, pero sabía que hacía que un buen código fuera valioso. 7 años atrás, me llamó a su oficina, cerró la puerta y dijo, protejamos esto, extraoficialmente. Por si acaso. Lo dijo como si fuera un favor, como si estuviéramos cubriéndonos las espaldas. En ese momento, no le di importancia. Éramos un cohete. Todos nosotros bebiendo el Kool-Aid, trabajando semanas de 100 horas por opciones sobre acciones que ni siquiera estábamos seguros de que se consolidarían. Lo olvidé por completo. Él no. Estaba sosteniendo una maldita granada legal, y de alguna manera Astrosistemas aún no se había dado cuenta. Ese conflicto en la fusión no era solo un desacuerdo de codificación. Era mi propiedad intelectual interponiéndose en su camino. Y Cifra Digital, con sus abogados, banqueros y tiburones de fusiones y adquisiciones, lo había olfateado. Volví a la carta. No era solo una copia de la patente. Era un aviso formal de que mis derechos estaban siendo revisados. No tenía idea de cómo se había activado. Quizás Ricardo susurró algo. Quizás alguien en Cifra Digital encontró la discrepancia de nombres en el registro. No importaba. Saqué un viejo cuaderno y empecé a listar todo lo que recordaba sobre esa construcción, las dependencias, los casos de prueba, incluso los trucos extraños que había usado para sortear cuellos de botella cuando AWS tenía fugas de memoria en su pila Lambda. Mi letra temblaba, pero seguía adelante. Para el mediodía, tenía 3 páginas de notas de arquitectura y un dolor de cabeza como un martillo detrás de mis ojos. Tenía las manos frías, no de miedo, solo vibrando. Si esa patente se mantenía, y parecía que así sería, Astrosistemas tenía un problema real. Habían construido un imperio sobre un sistema que técnicamente no poseían, y habían despedido al tipo que sí lo poseía. Tomé mi teléfono, lo miré y pensé en llamar a Ricardo. No lo hice. Todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba café. Necesitaba una manera de no dejar que esto se me escapara de las manos. Así que fui al único lugar donde nunca esperarían que terminara. Caminé hasta la biblioteca pública, me senté en una mesa de madera bajo una luz fluorescente parpadeante y comencé a imprimir cada página del registro de la patente, cotejándola con los registros de implementación que todavía tenía guardados fuera de línea de cuando era paranoico con las copias de seguridad de Astrosistemas. Me borraron de la compañía, pero no borraron mi trabajo. Y ahora, tenía pruebas. Mi gato estaba arañando la esquina de la carta de la patente como si fuera algún objeto maldito. Mi portátil estaba a medias sobre mis muslos, a medias cayéndose del sofá, su ventilador jadeando como si estuviera a punto de despegar. Estaba sentado en el mismo lugar en el que me había desplomado después del despido. Migas en mi sudadera, cercos de café en el suelo. Ni siquiera me había duchado todavía. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, Lada de Nuevo León. Casi lo ignoro, pero algo en mis entrañas se retorció. Contesté. Arturo dijo una voz, tranquila y grave, como grava. Soy Ricardo. Me quedé helado. Ricardo Solís, mi antiguo director de tecnología. El fantasma. La última vez que lo vi, estaba estrechando la mano de Mateo en el lanzamiento de un producto mientras yo realizaba diagnósticos de servidor en un cuarto de escobas. Te despidieron antes de la fusión, ¿verdad?, preguntó. No respondí. Me lo imaginé, dijo. Se creen muy listos. A Mateo siempre le gustaron los juegos de poder. No hablaba como un amigo. Hablaba como un hombre leyendo un tablero de ajedrez. Luego dijo, te voy a enviar un número. Clara Ochoa. Es una abogada de propiedad intelectual. Solía trabajar en la Fiscalía General. Sabe cómo desenvolverse en una pelea de cuchillos por patentes. Antes de que pudiera preguntar algo, la línea se cortó. 2 minutos después, llegó un mensaje de texto. Solo un nombre, Clara Ochoa, y un número de 10 dígitos. No esperé. Llamé. Al tercer timbre, una mujer contestó. Voz aguda. Cero vacilación. ¿Habla Clara? Me presenté.
Me interrumpió a mitad de camino. Oh, cariño, dijo, y juro que la oí sonreír. Eres el dueño del esqueleto con el que intentan bailar. Me pidió el número de patente. Se lo di. Ya la he visto, dijo. Me la pasaron esta mañana. Eres el único inventor. Eso te pone en una posición muy divertida. Le conté sobre el correo de recursos humanos, la desactivación de la credencial, los registros del servidor que aún tenía guardados. ¿Todavía los tienes?, preguntó. ¿Fuera de línea? ¿En un disco personal? ¿Con fecha estampada? Le dije que me acusaron de retener materiales de la compañía en la carta de salida. Perfecto, dijo. Reenvíamelo todo. El registro de la patente, el aviso de recursos humanos, cualquier cosa con marcas de tiempo. Ah, y si tienes algún mensaje de voz de los jefes, también los quiero. Tengo uno de Mateo de hace unas semanas, dije. No le devolví la llamada. Eso es oro. ¿Lo quiero? Le pregunté cuál era el siguiente paso. ¿Acción legal? ¿Presentar una demanda? Ella resopló. No, todavía no. Esperamos. ¿Esperar a qué? A que entren en pánico. Deja que se desangren primero. Los abogados de Cifra Digital se darán cuenta de que están negociando por un sistema fantasma que no poseen. Entonces Astro Sistemas vendrá arrastrándose. Me quedé en silencio. Ella dijo, tienes poder de negociación y me tienes a mí. Así que quédate quieto. Deja que las reuniones de la Junta se pongan feas. Deja que Mateo sude a través de su camisa de 20.000 pesos. Le envié todo por correo electrónico. Lo comprimí todo. Pulsé enviar. Respondió 2 minutos después, recibido. Ahora mantente en silencio. Me recliné, con el pecho apretado. No de miedo, de adrenalina. Después de todos los años de tragarme mi propio orgullo solo para mantener los servidores funcionando, de repente sostenía las llaves del reino. Abrí el refrigerador, tomé una lata de cerveza de raíz medio tibia y la abrí. Estaba preparando un sándwich de queso a la plancha cuando mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de voz. Número desconocido, pero reconocí esa voz incluso antes de que dijera mi nombre. Arturo, habla Mateo. Espero que estés bien. Hablemos cuando tengas un minuto. Sin resentimientos, ¿verdad? Creo que todo esto fue solo un malentendido. Llámame. Elegante, controlado, ni una palabra fuera de lugar, pero pude oír la tensión escondida entre las sílabas, como si estuviera tratando de no tragar vidrio. No le devolví la llamada. Le reenvié el mensaje a Clara. Respondió unos minutos más tarde, bingo. Quédate quieto. Media hora después, mi teléfono volvió a sonar. Casi lo ignoro, pero el nombre me detuvo, Diana Luna. Solía ser una de mis ingenieras junior, recién salida del Tecnológico de Monterrey, inteligentísima, siempre hacía las preguntas correctas. Le enseñé a escribir asignadores de memoria seguros y a solucionar la latencia del servidor sin depender de scripts de terceros. Hola, Arturo, dijo. No hemos hablado en un tiempo. Sí, dije. No lo hemos hecho. Ella vaciló. Mateo me pidió que te contactara. Dijo que espera resolver todo discretamente. Ahí estaba. La estaba usando a ella ahora, igual que me usó a mí. Favores de trastienda, promesas susurradas, y luego el abandono cuando ya no le servía. No grité, no estallé. Simplemente dije, Diana, puede hablar con Clara. Eso es todo. Ella se quedó en silencio. Y Diana añadí, no dejes que te use como me usó a mí. Su voz se quebró un poco. No lo sabía, Arturo. Sobre la patente, sobre nada de esto. Lo sé, dije. Simplemente no le hagas el trabajo sucio. Eres mejor que eso. Colgó. No la culpé. Mateo tenía una manera de hacerte creer que tenías suerte solo por estar en la misma habitación. Esa noche, Clara me llamó. Están nerviosos, dijo. Los abogados de Cifra Digital me contactaron directamente. Mi corazón latió un poco más fuerte. Han dejado de jugar al intermediario.
Astrosistemas está oficialmente fuera del circuito. Si esto avanza, es a través de ti. No dije nada. Clara sí lo hizo. Ya no estás en el camino, Arturo. Eres el único camino a seguir. Miré alrededor de mi apartamento. La misma lámpara rota, los mismos azulejos desconchados. Nada había cambiado y, sin embargo, todo lo había hecho. Me senté en mi escritorio, abrí un nuevo documento y comencé a redactar puntos clave. No notas, sino términos. Porque si querían mi sistema, mi trabajo, mi nombre, tendrían que pagarlo, y bien pagado. Clara reservó la sala ella misma. En el centro de Monterrey, piso 48, paredes de cristal, como sacado de una película de rehenes corporativos. Entré vistiendo vaqueros y la misma chaqueta que llevaba el día que me despidieron. Me dijo que no me arreglara. Deja que se ahoguen con el contraste, dijo. Nos sentamos en un extremo de la larga mesa de roble, sillas de cuero y botellas de agua con gas que nadie tocó. En el otro lado se sentó Mateo Garza, director ejecutivo de Astrosistemas, con aspecto de no haber dormido en una semana. Blazer azul marino, sin corbata, esforzándose por parecer casual. Dos abogados lo flanqueaban. Uno tenía una pila de carpetas. El otro no dejaba de golpear un bolígrafo sobre la mesa como si fuera una cuenta atrás. Mateo hizo un pequeño gesto con la cabeza. Arturo. ¿Clare? Agradezco que se hayan tomado el tiempo. No respondí. Tampoco Clara. Ella abrió su bloc de notas y ni siquiera lo miró. Él deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Esto es lo que ofrecemos, dijo. Un pago de más de 14 millones de pesos, crédito de consultoría retroactivo, y nos aseguraremos de que tu nombre esté en primera plana en los materiales de prensa una vez que la fusión se reanude. No la toqué. Clara ni siquiera parpadeó. Dijo, no estás licenciando una herramienta, Mateo. Estás licenciando a Arturo. Él soltó un lento suspiro, como si todavía intentara mantener un tono amigable, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Mira, estamos tratando de hacer esto fácil, dijo. Aquí todos ganan. No hay necesidad de convertir esto en un asunto público. Clara lo interrumpió. ¿Te refieres a que no hay necesidad de que tu junta directiva se entere de que despediste al único inventor de la propiedad intelectual que está frenando un acuerdo de 12.5 mil millones de pesos? El bolígrafo dejó de golpear. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y se la deslicé de vuelta sobre la mesa. Nuestros términos, un acuerdo de negociación exclusiva con cifra digital. Fechado y firmado. Su abogado lo abrió y se quedó en silencio. El rostro de Mateo perdió todo el color. Ahora estás tratando conmigo, dije. No con tu recuerdo de mí, no con un ex empleado desesperado. Conmigo. No se movió, no parpadeó, solo me miró fijamente como si estuviera tratando de rebobinar los últimos 6 meses en su cabeza. No puedes pensar en serio que Cifra Digital va a tratar contigo directamente, dijo. Clara se inclinó hacia adelante. Ya lo están haciendo. Nos llamaron. Han visto la patente. Han verificado la propiedad. Esto no es una posibilidad, Mateo. Esto está hecho. Uno de sus abogados finalmente habló. Esta medida viola varias cláusulas postempleo. Clara replicó, solo si el empleo se terminó de buena fe, lo cual no fue el caso. No tienen base legal. Arturo nunca cedió los derechos de invención. Lo despidieron antes de la fusión y luego intentaron aprovechar una tecnología que no poseen. Están parados sobre una trampilla, abogado. Silencio total. Me levanté lentamente y miré a Mateo a los ojos. Yo construí tu maldito reino, dije, con voz firme. Trabajé durante todas las festividades, todas las caídas, cada colapso del sistema. Mientras tú estabas en el escenario llevándote el crédito, yo estaba en el sótano manteniéndolo todo unido. Y luego me despediste como si fuera un conserje. Me alejé de la mesa. Buena suerte explicando eso a tu junta directiva. Clara recogió nuestras carpetas. No dije ni una palabra más. Mateo no nos detuvo. No podía. Sus abogados bajaron la mirada, derrotados. En el ascensor, Clara finalmente sonrió.
Lo quebraste en 5 frases, dijo. No le devolví la sonrisa. No lo hacía por venganza. Lo hacía para recuperar lo que había construido. 7 días después, el contrato llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: términos finales, adquisición y contratación por Cifra Digital. Clara me había advertido que me sentara antes de abrirlo. ¿Lo hice? Compraron la patente por completo. Transferencia limpia, sin división de regalías. Luego vino la oferta de trabajo: director de propiedad intelectual de sistemas, Cifra Digital o Nevaschens. Salario, bonificaciones, participación accionaria, un paquete completo de reubicación. Tuve que releerlo 5 veces antes de que lo asimilara. Le escribí a Clara. No mames. Ella respondió. ¿Te lo dije? A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Primero, a mi hija, pagué cada céntimo de sus préstamos universitarios. Lloró. Me mantuve entero hasta que colgamos. Segundo, al abogado de mi exesposa, resolví los interminables honorarios de la custodia por pura malicia. No dejé lugar a discusión. Tercero, a un agente inmobiliario. Pagué un depósito esa misma tarde. No un condominio, no una casa para reformar, un apartamento completo con vistas al Cerro de la Silla, con ventanas del suelo al techo y una lavadora y secadora dentro del apartamento. Nunca había tenido eso antes. Mientras firmaba los papeles, saltó la noticia. Astro Sistemas implosiona en medio de escándalo de propiedad intelectual. La CNBV abre una investigación. La acción se desplomó. Los accionistas incendiaron los foros. Se filtraron correos electrónicos internos. El nombre de Mateo fue tendencia por todas las razones equivocadas. Lo vi suceder en tiempo real, navegando con un café en una mano y mi nueva credencial de Cifra Digital en la otra. Luego llegó otro mensaje de voz. Mateo de nuevo. Su voz sonaba más plana esta vez. Sin tono, sin encanto. Solo 30 segundos de un sinsentido circular sobre colaboración, el futuro, estar en el mismo equipo. No terminé de escucharlo. Simplemente se lo reenvié a Ricardo. 30 segundos después, respondió con un GIF, un gran lobo blanco caminando sobre un lago helado. Sin leyenda. Me reí por primera vez en semanas. No una risa mezquina, ni siquiera amarga, solo del tipo que te sorprende cuando la presión finalmente se rompe. Mi nueva oficina estaba en el piso 30, con una pared de cristal que daba a la bahía. Barcos surcando el agua, grúas moviéndose lentamente por los muelles. Algunas mañanas no parecía real. La máquina de café en la esquina, de acero inoxidable italiano, costaba más que el Honda oxidado que conduje a mi primera entrevista en Astro Sistemas. Aún así, algunos días me despertaba pensando que estaba de vuelta en ese viejo apartamento. Persianas rotas, avisos de facturas vencidas, cereal seco directamente de la caja. Parpadeaba mirando al techo, esperando alertas de Slack que nunca volverían a llegar. Luego entraba en Cifra Digital y veía mi nombre en el directorio junto a los ascensores: Arturo R. Méndez, director, propiedad intelectual de sistemas. Sin, junior, sin, temporal. Sin nadie por encima de mí diciéndome que fuera un jugador de equipo, mientras presentaban mi trabajo a los inversores. Algunos días todavía oía la voz de Mateo en mi cabeza, pulcra y falsamente amigable, atribuyéndose el mérito de lanzamientos que no entendía. Recordaba estar sentado en la última fila de las conferencias mientras él estaba en el escenario hablando de escalabilidad como si alguna vez hubiera escrito una sola línea de código funcional. Recordaba las migrañas, los fines de semana enterrado en entornos de prueba, las silenciosas cacerías de errores a las 3 de la mañana con nada más que café de máquina expendedora y registros de terminal como compañía. Y recordaba a Ricardo deslizando esa carpeta de la patente sobre mi escritorio hace 7 años. Silencioso, intencionado, con solo 3 palabras. Archívalo bajo, tú. No lo explicó. No fue necesario. Él lo sabía. Pensaron que era un peso muerto cuando me despidieron. Resulta que yo era el motor. Ahora, soy mentor de los nuevos contratados. Jóvenes desarrolladores que llegan con hambre, pensando que las horas extras son el precio de la entrada. Les digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí: si construyes algo, ponle tu nombre.
Nadie más lo hará por ti. Veo cómo se les iluminan los ojos cuando resuelven algo que había desconcertado a todo el equipo. Me aseguro de que sus nombres estén en los registros de Chemits, en las diapositivas de la presentación, en la maldita pizarra si tengo que escribirlo yo mismo. El nombre de Astrosistemas ya no se menciona mucho. La marca se está desvaneciendo, fusionada, desmantelada, olvidada. Lo último que supe es que Mateo andaba promocionando una nueva startup de inteligencia artificial. Presentación visionaria, palabras de moda recicladas, sin producto. Allá él. No me importa. Ya no estoy enojado. No necesito estarlo. Tengo algo mejor. Tengo un legado. La única persona que posee mi trabajo soy yo. ¿Habrías aceptado el trato o habrías esperado más? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias como esta.